Buenas tardes, jóvenes. Doctor Serna, ¿está usted ahí? Ahí lo veo. Muy buenas tardes, José Manuel, doctor José Manuel Vilches. Un gusto de escucharte y muchas gracias por siempre Sí, acompañarnos en estas charlas tan importantes claro. para los jóvenes médicos. Bien, con su venia, doctor, entonces podemos arrancar. Adelante, mi querido José Manuel, un abrazo y un gusto de escucharte y de tener siempre tu apoyo en este tipo de clases que son importantes para que los jóvenes médicos tengan un enfoque pragmático, claro, de lo que es esta patología tan importante en nuestro país. Un abrazo, José Manuel. Muy bien, empezamos entonces. Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es José Vilche Requejo, soy médico ginecostetra del Hospital Sergio Bernales y siempre contestando, por supuesto, en forma positiva a la invitación de nuestro amigo, el doctor Serna. La reunión de hoy tengo entendido 50 minutos. Hay algunas diapositivas que las tengo ocultas, pero el archivo que les voy a dar a ustedes es un archivo más completo. Vamos a hablar sobre el tema de la preeclampsia, eclampsia y HELP, sobre el tema de la óptica relacionada al curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que quisiera empezar diciéndoles es que para este tema debemos de tener conocimientos básicos a considerar. Y fíjense ustedes que yo quiero empezar por el tema de la historia clínica, ¿sí? Para evaluar un tema de una paciente con preeclampsia, eclampsia, la historia clínica es básica. Otro tema de que se debe de revisar es la toma correcta de la presión arterial y algunos conocimientos básicos sobre preeclampsia, eclampsia y HELP, que yo los tengo en otro archivo que también se lo voy a proporcionar al doctor Serna y al delegado o delegada. Algo que trato de esclarecer bien en esta reunión es el tema de la definición del término de insuficiencia de órganos, aparatos y sistemas, que no dudo, estoy seguro que ya durante el transcurso de esto que están ustedes llevando, ya lo han definido, pero de todas maneras voy a hacer también hincapié en eso. Hablar de preeclampsia, por supuesto que es hablar de clave azul y de todas maneras de clave roja, porque la preeclampsia ocasiona shock hemorrágico. También vamos a destacar el tema de que es muy importante el diagnóstico temprano, el manejo inicial, la referencia oportuna y, por supuesto, adecuada. Esta sesión no solamente voy a hablar algo relacionado al curso y preeclampsia, no solamente la óptica del paciente crítico, sino el tema de la prevención, entre comillas, el término prevención. Y, por supuesto, vamos a hablar algo también sobre shock hemorrágico. Bien, este es un casito cierto, no es un caso inventado, ocurrió el 2014. Se trata de un caso de muerte materna que pinta de cuerpo entero todo lo que puede suceder con una paciente con preeclampsia y eclampsia. Le llamo hora cero a cuando la paciente llega al establecimiento de salud. Ahí le vamos a llamar arbitrariamente en la hora cero. Entonces, en la hora cero, la paciente llega, la paciente es una paciente de 25 años, era su tercer embarazo y ya tenía un hijo vivo y tenía un aborto. Solamente 2 controles prenatales y ya tenía 38 semanas. Esto ocurrió en el 2014. Acude por dolor de cabeza y presión alta a un establecimiento de salud de nivel 1, es atendido por los tetra y ella simplemente al ver que estaba con la presión alta, así, presión alta entre comillas, la administra nifedipino y la refiere. Esta paciente va a un hospital de segundo nivel, ¿no? Viene a ser el segundo establecimiento de salud y llega a las 4 horas de iniciado la hora cero y permanece en este establecimiento desde las 4 hasta las 12 horas, es decir, aquí en este establecimiento está 8 horas. En esas 8 horas se le administra antihipertensivos, se produce el parto. Están con esta palabrita, descartar preeclampsia severa, ¿sí? Que es bastante común en el manejo, sobre todo en el manejo no solamente extra, sino también intrahospitalario. Ahí obviamente ellos ven, pues evidentemente ya las transaminasas y la creatinina ya estaban elevadas, las plaquetas ya estaban disminuidas y ellos hacen el diagnóstico de preeclampsia severa, incluso de HELP, y la refieren
a un hospital especializado. Es decir, esta paciente llega a una UCI materna donde pertenece desde la hora 12, ¿sí? Desde la hora 12 hasta el día 19 de su enfermedad. En este establecimiento ella recibe obviamente hemoderivados, sulfato de magnesio, recién recibe sulfato de magnesio después de haber estado en 2 establecimientos de salud previos. Es decir, aquí no se usó la clave azul. Recién, fíjense ustedes cómo ocurre, y esto es un caso cierto, no es inventado. Recién en un establecimiento especializado es que recién se empieza con el manejo de la clave azul. Se hace, además de usar hemoderivados y además de descubrir una hemoglobina de 6.4, la paciente obviamente es sometida a 3 laparotomías durante la estancia en este hospital especializado, en este instituto. Cuando tenía 12 horas postparto, ingresan a la primera laparotomía por una rotura hepática, le hacen un empaquetamiento con una bolsa de Bogotá. La segunda laparotomía lo hacen a los 6 días postparto para retirar el empaquetamiento y la bolsa de Bogotá. La tercera laparotomía lo hacen al día 16 postparto por diagnóstico de sepsis, infección del sitio operatorio, y se le hace una histerectomía. Luego es referida a otro establecimiento, es decir, al 4.º establecimiento de nuestro sistema de salud. Va a un hospital general tipo 3.1. ¿Por qué? Porque requería de cirugía general, requería de especialidades como nefrólogo, neumólogo. Ya era una paciente con un síndrome de disfunción multiorgánica y una de las características, pues, de nuestro sistema de salud, que a pesar de que puede ser un establecimiento especializado, no cuenta con algunas especialidades. En este hospital donde permanece 7 días, le hacen 2 laparotomías más, una cuando tenía 20 días de puérpera por peritonitis terciaria, absceso, encuentran 400 centímetros cúbicos de pus, un término que usan los cirujanos que le llaman abdomen hostil, hacen un lavado, drenaje y su bolsa de Bogotá. En la 5.ª laparotomía de esta mujer, siendo una puérpera de 24 días, encuentran nuevamente 300 centímetros cúbicos de pus, le hacen un lavado, drenaje, hacen el recambio de la bolsa de Bogotá y el día 27 la paciente fallece. Esa es la historia natural de esta enfermedad, de esta muerte materna. Esa es la línea del tiempo. Bien, yo quisiera empezar también con este tema, ¿no? Veamos 2 enfoques, el enfoque del médico general y del ginecólogo obstetra, ¿sí? En el cual nosotros estamos inmiscuidos, ¿para qué? Para ver el tema de la prevención, de la predicción, del diagnóstico temprano, investigar factores de riesgo, hacer un tamizaje de las gestantes con factores de riesgo para preeclampsia y todo lo que está correctamente aquí especificado. Ese es el enfoque del médico general y de los ginecobstetras. Cuando ya la paciente tiene las complicaciones que vamos a ver, esta paciente ya requiere de una UCI con un manejo multidisciplinario, donde ahí solamente el ginecobstetra es solamente una persona más que ayuda en el manejo, sobre todo para el tema de terminar la gestación, en caso no se haya terminado, y aquí el manejo es multidisciplinario, ¿sí? Tiene que ver con un equipo quirúrgico experimentado, capacidad resolutiva y, por supuesto, una tecnología de punta. Sigamos. ¿Qué es lo que pasa con una paciente con preeclampsia con un enfoque desde el punto de vista del paciente crítico? Es decir, con el punto de vista del curso que estamos llevando. La pregunta es ¿por qué un tema como preeclampsia y eclampsia está incluido en un sílabo de este curso de paciente crítico? Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros los ginecobstetras somos, pues, como se dice criollamente, caseritos en UCI, ¿no? Nosotros ahí referimos a nuestras pacientes que se complican para un manejo especializado en la unidad de cuidados intensivos, que es donde se debe de realizar. Si esta paciente llega a fallecer, obviamente dentro de la terminología vendría a ser una muerte materna
en este caso directa. Pero hay otro término que ustedes ya deben ir manejando, que es la morbilidad materna extrema. ¿Qué es la morbilidad materna extrema? Por definición, es una complicación grave, severa, que amenaza la vida, que requiere de UCI, NIARMIS, la casi muerta o la salvada por un pelo. Esta paciente, para que sea acogida con este diagnóstico, debe tener algunos diagnósticos. Por ejemplo, preeclampsia con criterios de severidad, que vamos a ver qué cosa es, eclampsia, gel, coma, ACV, crisis hipertensiva, hemorragia posparto, shock. Esos serían los diagnósticos, pero ¿cuándo decimos que tiene criterios para ir a UCI? Se dice que tiene criterios para ir a UCI cuando tiene uno o más de estos criterios de inclusión: insuficiencia cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, trastorno hematológico o de la coagulación, neurológico, disfunción uterina y las cosas relacionadas al manejo específico. Bien, a veces no a veces, es bastante común que tanto los docentes y tanto los alumnos busquemos bibliografía, guías de otros países. Yo en esta oportunidad lo que les he traído son estos 3 documentos, 2 son peruanos y otro es la OPS. Este que aparece acá arriba, el que aparece arriba, se refiere a una directiva sanitaria del año pasado, ¿sí? Y esta otra es una directiva de este año, 2021. Estos dos documentos que tienen resolución ministerial, más un documento también de este año de la OPS, los cuales se los voy a proporcionar, son la base para ciertos términos de los cuales voy a hablar. Y que por supuesto, como vuelvo a repetir, estoy seguro que ustedes en el curso ya los han definido, pero de todas maneras yo lo voy a colocar siendo dos documentos nacionales. Bien, cada una de estas está dividida en 3 columnas, como ustedes ven, y dice, ¿no? Cuando decimos nosotros una morbilidad materna extrema, cuyo sistema o aparato afectado es cardiovascular. La primera columna es el criterio clínico, en el cual nos hablan de shock y paro cardíaco, y lo define con punto y coma. Nos habla de laboratorio, cuando es acidosis severa, cuando es una hipopresión severa, y todo esto, como repito, ustedes ya lo han definido en el curso. Y por supuesto las intervenciones de manejo que requieren esta paciente y que la van a definir para que vaya y sea aceptada en UCI, por supuesto, si hay la cama. Y así como nos habla de insuficiencia cardiovascular, estas fuentes en las cuales les estoy mostrando, nos habla también de insuficiencia respiratoria, la define muy bien, el cuadro clínico, el laboratorio y las intervenciones y de manejo. Debo avanzar por el corto tiempo. Asimismo, me habla de insuficiencia renal, tanto la cuestión clínica, laboratorio y las intervenciones. Nos habla del trastorno hematológico y de la coagulación. Nos habla de la insuficiencia hepática, del trastorno neurológico, ojo, y aquí he agregado eclampsia porque la verdad es de sorprenderse que en todo este documento no aparece eclampsia. Pero no aparece eclampsia, pero lo estamos incluyendo en la cuestión neurológica. Y en otro momento tal vez podría explayarme para explicar por qué no aparece la eclampsia, que a mí mismo también me sorprendió. En la primera diapositiva he dejado mi correo por si acaso, jóvenes, si a alguno de ustedes le interesa el tema y podría contestarles por esa vía. O tal vez en las reuniones prácticas. Bien, luego así la disfunción uterina, que también es un término que lo coloca, ¿sí? en esta evidencia que les he mostrado. Bien, y de esa manera podríamos plantearnos nosotros la siguiente pregunta, ya con fines prácticos, ¿no? La pregunta es, ¿toda paciente con preeclampsia hace una morbilidad materna extrema? No. Hay pacientes que pueden cursar con una preeclampsia sin criterio de severidad, lo que antes se le llamaba preeclampsia leve, o puede ser, como en muchos casos, que una paciente que hace inclusive eclampsia y evoluciona bien. Inmediatamente evoluciona bien, terminamos el embarazo, inclusive no requiere de cuidados intensivos. Por eso es que tal vez no la han colocado.
Entonces, no, no todas las pacientes con preeclampsia van a hacer una morbilidad materna extrema. Va a depender de lo que he mencionado previamente. Simplemente para hacerle recordar la cantidad de sangre que pasa por la pelvis en el tercer trimestre, son 600 centímetros cúbicos. Hacerle recordar brevemente de que cuando estamos frente a un enfoque crítico a una paciente con preeclampsia, eclampsia, GEL, en el caso de hemorragia postparto, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ver el monitoreo, el ABC, el manejo de fluidos, ocitóxicos, por supuesto. Y en el manejo multidisciplinario tenemos que hablar de la clave roja, que es para hemorragia, y la clave azul, que es para preeclampsia y eclampsia. Y esto pasa por un tema médico, un tema también, por supuesto, quirúrgico, de manejo quirúrgico, sangre y, por supuesto, unidad de cuidados intensivos. Para nuestro tema, en el caso de que me haga atonía uterina, pero doctor, ¿usted por qué habla de atonía uterina si estamos hablando de preeclampsia, eclampsia? Es que precisamente la respuesta es que la preeclampsia, eclampsia me hace atonía uterina y me lleva a UCI, lleva a una serie de manejos especializados. Esta paciente con preeclampsia, eclampsia puede hacerme una ruptura hepática, ¿sí? Puede hacerme un DPP, coagulopatía, CID, puede llevarme a una insuficiencia de órganos, aparatos o de sistemas. El fluxograma, ¿sí? Que si bien es cierto, arriba dice para HPP, pero como vuelvo a repetir, los temas están separados en los sílabos, los temas están separados en los contenidos, los temas están separados en los libros, pero realmente en la vida hospitalaria y en la vida real confluyen, ¿no? Como por ejemplo puede confluir preeclampsia, eclampsia con una atonía uterina. Entonces es válida la diapositiva, el título no me la anula. Esta paciente con HPP me puede hacer un choque hipovolémico, lo que requiere clave roja y clave azul, con todas sus especificaciones, tanto el monitoreo, el tratamiento médico. Lo cierto es que esta paciente en 30 minutos, perdón, en mínimo en 60 minutos, repito, mínimo en 60 minutos esta paciente, si no ha mejorado, debe estar en sala de operaciones para recibir una serie de intervenciones, tanto médicas como quirúrgicas, en 60 minutos. Si en 60 minutos esta paciente no es operada, definitivamente esta paciente muere. Por supuesto que no solamente es cuestión de operar, esta paciente debería de tener ya una cama reservada en cuidados intensivos, donde por supuesto nos van a ayudar con el manejo de la paciente. Es muy importante en el caso del choque hipovolémico el manejo de los fluidos. Nosotros mantenemos siempre el manejo de los hemoderivados respecto a la fórmula de 1-1-1, ¿sí? Y así de esta manera también quiero hacerles recordar esta clasificación de shock de las clases 1, 2, 3 y 4, haciendo recordar que recién la hipotensión se presenta en la tercera categoría, ¿sí? Y es precisamente cuando nadie se dio cuenta de lo que sucedió antes, ¿no? Y aquí generalmente es cuando llaman al médico, ¿no? Cuando ya falta poco para que entren en la clase 4 y la cosa ya está bastante complicada. Dividido así está en grado 1, 2, 3 y 4. Este cuadro ya es conocido para ustedes. Es muy importante este tema del índice de shock, ¿no? El índice de shock, que es en el numerador, como ustedes saben, en la frecuencia cardíaca, y en el denominador, la presión arterial sistólica, es un marcador simple de gravedad. Normal se dice que es hasta 0,7 a 0,9, anormal es mayor o igual de 1. Nosotros en ginecoobstetricia manejamos el tema de que mayor de 1,3 requiere de sangre y mayor de 1,7 requiere de transfusión masiva. Bien, el ácido tranexámico también lo usamos, por supuesto. Antes se decía que se debe empezar a operar y después el ácido tranexámico. No, se debe empezar desde un principio, tanto así que la bibliografía refiere que si uno no inicia con el ácido tranexámico en las primeras horas, la verdad es que no nos va a ayudar mucho. La dosis aparece aquí especificada por cuestiones de tiempo avanzo. Bien, hablemos un poco de prevención, predicción y el diagnóstico temprano. Revisemos este tema de la presión arterial, revisemos ruido de Korokov para no confundirnos en cuanto a tomar la presión. Es bastante común, yo siempre lo digo, siempre lo menciono,
cuando estoy en reuniones con alumnos, con internos, con residentes, inclusive haciendo capacitaciones a nivel nacional. Cuando hago una pequeña encuesta antes de empezar una reunión sobre preeclampsia, la mitad del auditorio muchas veces no sabe tomar la presión. Me ha sucedido también con cursos a bomberos, en los cuales en esta encuesta la mitad no sabe tomar la presión. Es bastante común. Así que por favor, jóvenes, si hablamos de este tema de preeclampsia, eclampsia y gel, yo los invito a que repasen este tema de la toma de la presión arterial y cómo obtenemos la presión arterial media, que son conocimientos básicos. Bien, esto ya también está bien definido. Cuando hablamos de hipertensión, a partir de cuándo la sistólica, a partir de cuándo la diastólica, son conocimientos básicos. Esto es tremendamente importante cuando tengamos que controlar a una gestante. Estas son dos gráficas que están en la historia clínica perinatal básica, están ahí, pero generalmente no se usan. Tenemos que controlar esta gráfica comparando la altura uterina, cómo va avanzando, cómo va creciendo, cómo va aumentando en relación a la edad gestacional. Y por supuesto debemos de ir evaluando el incremento del peso materno, que es un dato muy importante. Esto cuando ustedes estén en el internado, cuando ustedes estén en su serum, sobre todo, ustedes deben de supervisar que esto se cumpla, ¿sí? Esas dos tablas se deben de llenar. Otra cuestión que es necesario cambiar el chip es de que el tema de la inversión de la pirámide de la atención prenatal, ¿no? Generalmente se acostumbra a esto, lo que aparece a la izquierda, ¿no? Y recién llega a manos del especialista a las finales. Debería ser al revés. A las 12 semanas ya debería tener una evaluación por un especialista. Y él con su equipo deberían de ver cómo va a ser el control de esta paciente. Es un término que se denomina así inversión de la pirámide. La idea es prevenir las complicaciones, la idea es darnos cuenta a tiempo de esto, ¿no? Las complicaciones tanto maternas y tanto perinatales, porque cuando ya se producen ya hay muy poco que hacer. Esta es una diapositiva que mientras va pasando el tiempo no la saco de ahí porque justamente yo me dirijo a alumnos. Entonces, en ese sentido, no he visto ningún libro que nos detalle con tanta precisión cómo debe uno abordar a una paciente para la anamnesis en cuanto a buscar semiología, enriquecernos de la semiología que nos manifiesta la paciente. Nosotros sabemos qué cosas son tinnitus, que son escotomas, pero la paciente no sabe eso. Así que la anamnesis, jóvenes, es un arte, ¿sí? Nosotros deberíamos de preguntar, señora, ¿ve usted borroso? ¿Ve usted estrellitas? ¿Le molesta la luz? Ahí obviamente estoy preguntando yo por fotofobia. Estoy viendo si hay alguna molestia más que todo visual, ¿no? La otra pregunta es si tiene molestias auditivas, si tiene zumbido de oídos. La otra pregunta es así directamente. Puede ser un poquito chocante la pregunta de repente, pero preguntarle, señora, ¿usted se nota hinchada? ¿Se nota usted cachetona? ¿Se ha comparado? ¿Qué le dice su familia? ¿Qué le dice su esposo? ¿Qué le dicen sus familiares respecto a su carita? ¿Cómo ha cambiado? ¿Sigue igual que antes? Esto es muy importante darse cuenta si la cara está hinchada, si las manos están hinchadas, si le dicen que está más gorda o si ella misma se da cuenta si en su dedo pues no ingresa, ya no puede ingresar o ya no puede salir el anillo, ¿no? O que tiene dificultades para colocarse los zapatos. Obviamente tiene tanto edema que no ingresa el pie al zapato, ¿no? Si hay dolor en la nuca, en la cabeza. Son preguntas sencillas, jóvenes, que yo les aconsejo que siempre la usen, ¿no? Porque si yo le pregunto a la paciente, señora, ¿tiene usted edemas? Obviamente que no voy a obtener ningún dato, ¿no? Hay que preguntar por contracciones, hay que preguntar, ojo, hay que preguntar sobre la orina, ¿no? Si orina poco. Es muy importante, si el bebé se mueve, ¿sí? Bien, síntomas y signos, por supuesto, saber tomar la presión, como le vuelvo a repetir, calcular el índice de masa corporal, el IMC, y
los análisis básicos, que ya sabemos. El control prenatal con enfoque de riesgo, que ya lo he mencionado, ¿sí? Hay algo que quiero destacar de esta diapositiva. Por favor, entendamos que el tema de la preeclampsia es un tema de una naturaleza multisistémica, ¿sí? Multisistémica. Y ojo, es un proceso dinámico. No podemos decir nosotros, ya, esa paciente es una preeclampsia leve. No, puede tener ya criterios de severidad. O sea, por favor, entendamos que la preeclampsia es un proceso dinámico. Hoy es algo y mañana ya es otra cosa. Eso es bien claro. Es un proceso sistémico y es un proceso dinámico. A veces por no tener eso claro se cometen muchos errores. Cuando se ha buscado opinión de expertos, fíjense ustedes, lo que se llega a destacar es que la historia clínica detallada es muy importante y es lo que mejor se recomienda para el tema del diagnóstico. La historia clínica. ¿Y quién hace la historia clínica en el hospital? Por supuesto, el interno, y muchas veces no es supervisado. Entonces, desde ahí parte el problema. Yo les aconsejo, jóvenes, que se formen bien, y fíjense ustedes que la historia clínica sigue siendo, ¿no? Sigue siendo lo más importante para el diagnóstico de la preeclampsia. Eso nunca va a pasar de moda, por supuesto. Bien, antes, pues, conceptos muy antiguos tenían que tener lo clásico, ¿no? La preeclampsia tenía que tener hipertensión, proteinuria y edema, y esto, por supuesto, que ya ha cambiado mucho, ¿no? Si ya tengo hipertensión, inclusive si no la tengo que investigar si hay plaquetopenia, si hay alteración hepática, renal, pulmonar, es decir, pueden haber pasado desapercibidos algunas cosas como la hipertensión y la proteinuria, o nunca la tuvo, puede o no haber existido edemas, pero hay que ir buscando inteligentemente si ya la enfermedad avanzó más, ¿sí? Bien, estos criterios de severidad, me pongo aquí un asterisco, porque esto va a depender de la fuente bibliográfica, ¿sí? Va a depender de la fuente bibliográfica. Si ustedes revisan pues un documento canadiense, un documento de Inglaterra, de los Estados Unidos, no van a ser iguales, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Y además esto va cambiando constantemente. Pero más que todo se refiere a ir buscando por donde empecé, es decir, ir buscando cuestiones laboratoriales, respecto a que si ya hay una insuficiencia de algún órgano, de un sistema, ¿sí? Las indicaciones para terminar el embarazo son, por supuesto, las podemos clasificar en maternas, ¿sí? O fetales. Hablemos un poquito sobre HELP, no es otra cosa que hemólisis, por las siglas en inglés, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Uno de los primeros que comenzó a hablar, y hasta ahora sus publicaciones siguen siendo importantes, es CIBAI, ¿no? Entonces hay las clasificaciones, y más que todo esto nos sirve para las discusiones. Muchas veces nosotros estamos en una discusión clínica entre varios hospitales y finalmente la reunión termina y muchas veces no quedamos tan convencidos de que fue o no fue un HELP, aunque parezca incierto, pero esa es la verdad. Entonces, esto nos ayuda a discutir, ¿no? Yo puedo decir, esto es un HELP, y por ahí, pues, otro colega puede decir, no, no lo es. Y yo podría decirle, bueno, para mí esto es un HELP porque según los criterios de CIBAI tiene esto, entonces para mí es un HELP. Que al final el patólogo salga con que es otra cosa, bueno, pero de todas maneras, teóricamente sí sirven los criterios de CIBAI para el tema del diagnóstico. Inclusive hay una clasificación de la plaquetopenia, pero los criterios de CIBAI, y sobre todo ustedes que están sometidos, por supuesto, a evaluaciones continuas, ya sea exámenes en la universidad, ya sea exámenes para el internado, ya sea exámenes tipo ENAM, tenemos que tener bien claro estos criterios de CIBAI que siguen siendo tremendamente importantes. Fíjense ustedes, aquí les pongo un cuadro para que lo revisen con tranquilidad sobre el diagnóstico diferencial. Siendo una patología de la cual hablamos mucho, hay muchas cosas que nos pueden confundir con otras patologías.
Por eso es importante, por eso es muy importante las definiciones, tenerlas bien claras. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso del gel, el tema de la hipertensión puede ser severa solamente en el 66% de casos, moderada en 19%, y la presión arterial inclusive en 15% de las pacientes podría ser normal. Eso es muy importante a tenerlo en consideración. Entonces, que quede bien claro, la presión la tomas tú mismo, o sea, el mismo médico, no, que lo tome la técnica, no, que lo tome el obstetriz, no, que lo tome, no, debe tomar el médico. Y si lo toma el interno, el residente, el asistente, debe volver a tomar para supervisar las tomas, porque como vuelvo a repetir, es bastante importante. Hay por ahí se nos puede, si no tomamos bien, se nos puede escapar lo que le llaman el gap. Es un tema que podríamos revisarlo. Bien, sigamos. Respecto al cuadro clínico, dolor epigástrico en un hipocondrio derecho es bastante frecuente, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, pero realmente son inespecíficos. O sea, de todas maneras ahí se necesita ser bastante acuicioso. Les presento ahí una lista, perdónenme que tenga que correr un poquito, una lista del manejo para realizar el manejo del síndrome de Gel, ¿sí? Está todo bien especificado los pasitos que tenemos que dar. Quiero compartir con ustedes esta diapositiva en el sentido de que respecto a lo que siempre se habla, siempre se discute si se usa o no se debe usar esteroides en el gel. A propósito de esto, el Instituto Materno Perinatal del 2018 hizo esta resolución en la cual hace una guía de práctica clínica que le llevó 2 años hacerla. Realmente cuando uno la revisa, uno encuentra cosas sencillas, ¿eh? No se complican tanto la cosa. Es interesante, si les interesa, está a la mano en la página del Instituto Materno Perinatal, lo tienen. No se complica, dice cosas sencillas, y una de las cosas sencillas que dice que el panel sugiere no usar esteroides en gestantes con gel. Esta es una recomendación condicional basada en evidencia de muy baja calidad, inclusive lo dicen eso, ¿no? En su guía. Bien, el tema del sulfato de magnesio, les estoy dando un archivo aparte de cómo se debe de usar y sobre todo para que sepan ustedes este estudio MAGPI que se realizó ya hace varios años, pero sigue en vigencia. Estas son las dosis, tanto de ataque y de mantenimiento, que por cuestiones de tiempo yo debo avanzar. Me quedan solamente 15 minutos, menos de 20. Estas son las dosis, tanto de ataque y de mantenimiento, que como vuelvo a repetir en el archivo que les voy a juntar, está bastante especificado, inclusive con ejemplos de cómo se debe de usar. Lo cierto es que también está la dosis si hay una convulsión recurrente. Respecto a los hipertensivos, los de primera línea son pues el nifedipino, el labetalol, la hidralazina. Generalmente también se está usando el alfa-metildopa, ¿sí? Bien, y por supuesto, y les presento aquí un... José Manuel, perdón que te interrumpa, pero hemos programado 1 hora, no 1 hora, sino 2 horas. ¿2? A ver, es de 13:30, 4:30, 1 hora y, como dijiste tú, 1 hora y 40. Ya, o sea, hasta las 4:30. ¿Sí? 5:10, a las 5 de la tarde tiene. Ya. Bueno, bien, entonces si acabo antes, entonces mejor todavía vamos a tener tiempo para algunas preguntas de repente, que sería muy, muy interesante. Ok, voy a bajar un poco mis revoluciones. Gracias, Jorge. Bien, entonces presento ahí algunos fluxogramas, inclusive para el manejo alternativo del sulfato de magnesio en aquellos casos en los cuales no revierte adecuadamente las convulsiones. La otra gran pregunta es, ¿cuándo terminar el embarazo? Lo cierto es que si ustedes reparan un poquito, una de las primeras diapositivas decía de que en este caso nosotros los ginecobstetras deberíamos de tenerla bien clara, ¿no? ¿Cuándo, en qué momento terminar el embarazo? Y miren ustedes, muchas veces nos pasa en los hospitales de que
En el afán de que queremos ser conservadores y por supuesto en el afán de tratar de salvar a ambos, tanto a la madre como al producto de la gestación, muchas veces nos demoramos en tomar esta decisión de terminar el embarazo y hemos tenido pues experiencias fatales, ¿no? Muchas veces nos ha sucedido de que llamamos interconsultamos a otras especialidades y muchas veces vienen otros especialistas y nos dicen, ¿no? Ahí en la interconsulta, ¿y qué esperan para terminar el embarazo? ¿No? Esto ocurre frecuentemente. Lo cierto es que sí deberíamos de tener, por supuesto, digamos que un esquema, ¿no? Un esquema. La conducta va a depender de la paciente, ¿no? No, como siempre se nos dice en las aulas, no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y hay que evaluar cada paciente diferente, porque no todas son iguales, ¿no? En caso de que se haya llegado a controlar la presión arterial, ¿sí? La conducta va a depender de la edad gestacional, es decir, si mi paciente está estable, la presión ya la puede manejar, evalúo bien el producto de la gestación y me doy cuenta que no hay un retardo del crecimiento intrauterino, no hay signos de sufrimiento fetal, la paciente está estable, está orinando bien, puedo darme el lujo de esperar, ¿sí? Si ya tengo el diagnóstico entre las 34 semanas o más, ya debo ir evaluando finalizar el embarazo. Ojo, pero este dato no me lo debo de guardar. Hablando del tema, el tema del consentimiento informado, hablando del tema legal, hablando del tema del ex artis, lo que deberíamos de hacer es ya ir advirtiendo a la paciente de lo que se trata y decirle qué cosa es la preeclampsia, qué cosa es la eclampsia, qué cosa es el gel, y que decirle, comunicarles, participarles de que estamos preocupados por la paciente y que en cualquier momento eso se debe determinar. Entre las 32 y las 34 semanas, dado pues el buen pronóstico de los neonatos a largo plazo, la prolongación del embarazo no me va a ofrecer un gran beneficio. Así que se debe incluir la madurez pulmonar de todas maneras y extraer al feto 48 horas después. Entre las 28 y 32 se llama una actitud expectante por el tema de la mortalidad fetal, ¿no? Y hay que hacer un control estricto materno-fetal. Esta paciente tiene que estar en un monitoreo continuo, ¿sí? Ella misma debe estar monitorizándose también en cuanto a los movimientos fetales. Y la paciente, por supuesto, tiene que estar con un monitor continuo, ¿no? Entre las 22 y 28 semanas, la conducta también es expectante, pero siempre y cuando dependamos de cuidados obstétricos intensivos. Realmente es bastante triste hablar de este tema, de que si bien es cierto, nuestro sistema de salud tenemos problemas para la atención de la gestante, no se imaginan ustedes las debilidades que tenemos para la atención de las camas UCI para el neonato. Es peor, ¿no? Si sufrimos por camas para la mamá, es peor a nivel nacional cómo sufren los neonatólogos por no tener precisamente las camitas especiales para estos recién nacidos que van a requerir de esta infraestructura. Es decir, la referencia para un neonato es peor que la referencia de una madre. La verdad es que esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Bien, una paciente, una con preeclampsia con signos de severidad, hay criterios, como yo les decía, criterios del enfoque de la madre y hay criterios del enfoque fetal para terminar el embarazo, ¿no? Si, por ejemplo, persisten las presiones altas, no puedo controlar la presión a pesar del tratamiento, hay ese término que se llama de hipertensión refractaria, eso podría ser un motivo. La paciente continúa con síntomas recurrentes de preeclampsia severa, como epigastralgia, dolor a nivel hepático, bueno, amaurosis, por ejemplo, o dificultades para la visión. Recuerden ustedes que el tema de la creatinina no es igual, pues, los valores, ¿no? Ya una paciente con
con 0,9, con 1, 1,1, 1,2, sí ya es para preocuparse, ¿no? Inclusive a veces esto, como vuelvo a repetir, depende de la fuente, se establecen los límites, ¿no? Pero una paciente con creatinina de 0,9 ya es para preocuparse. Si persiste la trombocitopenia, si hay edema pulmonar y si convulsiona, pues ni hablar, ¿no? ¿Qué vamos a seguir esperando? Y como vuelvo a repetir, la paciente tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saber esto. Bien, y en cuanto a los problemas fetales, pues si tenemos un RCIU severo, hay ahora maneras de ayudarnos con una ecodoppler, ¿no? Por supuesto, hecha por personal capacitado. Ellos nos van a ayudar a decirnos cuántas horas o cuántos días podríamos esperar para que ocurra la maduración pulmonar que viene en camino, por supuesto. Bien, en cuanto a la clave azul, más que hablar de la clave azul, jóvenes, que está escrito en cualquier lugar, en cualquier guía, en cualquier plantilla, pegado en una puerta, entre nuestros libros, puede estar, pues podemos tener la clave en el celular, en la tablet, en la computadora. Pero ¿saben qué? Yo lo que quiero resaltar es que muchas veces la clave no se cumple. Y lo peor de todo, que quiero aquí de repente demorarme un par de minutos, es lo siguiente. Yo les quiero contar una anécdota. Estaba yo moderando una muerte materna en un hospital bastante moderno, de acá de Lima, y precisamente estábamos analizando una paciente que tuvo preeclampsia y que se complicó con hemorragia y la paciente murió. Fíjense ustedes de que las personas que más intervenían en la discusión, yo moderaba la discusión, el auditorio estaba lleno, habían varios especialistas, estábamos analizando esa muerte materna. A mí me da mucho gusto cuando los que más participaban eran un médico intensivista, y se notaba que era un médico intensivista ya con experiencia, digo por la actitud que le ponía al tema y cómo acertadamente da sus opiniones. Y también había una médico intensivista, una dama, una mujer jovencita. Ambos intervenían bastante. Y cuando intervenían los ginecólogos, los ginecostetras, cuando intervenía yo, nosotros mencionábamos la palabra clave. Mencionábamos clave azul y mencionábamos clave roja. Y yo, por supuesto, como estaba de moderador, yo indicaba pues de que se tome nota de que no se había llevado a cabo adecuadamente la clave azul y la clave roja. Sorprendentemente, nuestro colega, el intensivista, me hace una pregunta. Me dice, doctor, ¿qué cosa es la clave azul? Me dijo. Entonces yo me paro y le agradezco al doctor la pregunta y le dije, ¿no? Recuerdo mucho, le dije, gracias por su pregunta, doctor, usted ya me hizo mi mañana. Les digo al auditorio, fíjense ustedes cómo de todos los que estamos acá presentes, de toditos los que estamos acá presentes, el que más sabe manejar shock, por supuesto, es el médico intensivista. Pero fíjense ustedes la pregunta de él, ¿no? Siendo el especialista en manejar shock, el doctor nos pregunta qué cosa es clave. Y le explico al doctor, ¿no? Qué cosa era la clave azul, y por supuesto que él lo sabía hacer, pero fíjense ustedes la mala comunicación entre ginecostetras y las otras especialidades. El colega era un trome atendiendo shock, era especialista, pero no tenía muy claro el tema de las claves. Y esto se dice que es una de las razones por las cuales la mortalidad materna indirecta, o sea, aquella no obstétrica, se debe pues precisamente porque no hay una buena comunicación entre los ginecostetras y las otras especialidades. Yo lo que siempre recomiendo es que cuando se discuta un caso, ya sea de muerte o de una complicación obstétrica que requiera de una intervención o que requiera de UCI, en la discusión deben estar presentes los colegas de otras especialidades para enriquecernos, porque al final el motivo de las discusiones clínicas es eso, ¿no? Ver qué hicimos, qué no hicimos bien, qué hicimos mal para que no se vuelva a repetir.
Bien, conté esa anécdota que de repente no fueron 2 minutos, de repente fueron más, pero es para que jóvenes quede bien claro de que el manejo de una paciente con preeclampsia, eclampsia, GEL, ya rebasa la capacidad de una especialidad. Ya no es tema solamente del ginecólogo, es un tema de especialistas, por supuesto comandados por el que está en cuidados intensivos, el médico intensivista, y y todo un aparataje para poder vencer a esta fatal patología. La vía del parto, por supuesto que si tiene condiciones para una preeclampsia leve, moderada, inclusive tal vez la severa, si está avanzado el parto, si tienes condiciones, se puede dar. Pero si nosotros estamos hablando de una eclampsia, esta eclampsia se debe terminarse la gestación después de apenas esté ya estabilizada, ¿no? Y si se va a hacer una cesárea, no debe hacerse pues una incisión estética, una fánesis, no. Se debe hacer una incisión mediana infraumbilical, que muchas veces es ampliada. El caso que yo les he contado fue una paciente que había sido operada, se le había hecho 5 laparotomías, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, una paciente que potencialmente puede hacerse una relaparotomía, es mejor que sea una mediana, porque quirúrgicamente se puede manejar mejor. Entonces, la FANESTIL en una eclampsia no se debe de hacer, porque como vuelvo a repetir, por más que la hayas operado bien, ¿sí? Por más que seas muy hábil y muy rápido, la paciente tiene ciertas condiciones que no dependen nada que ver con la rapidez de tus manos como cirujano. O sea, yo la operé bien y la operé rápido, sí, pues, pero es eclámptica, pues, y puede ser reoperada, y es mejor que sea una mediana. De todas maneras, aquí hay otro dato muy importante, ¿no? El tema es de ver la zona hepática, ¿no? Entre quienes tienen más experiencia en ver hígados, los ginecobstetras o los cirujanos, por supuesto los cirujanos, ¿no? Entonces, en esta paciente, aparte de hacer una mediana infraumbilical, debemos de llamar al cirujano para que revise el hígado. Es un dato muy importante que muchas veces no se hace. Estamos analizando una paciente con complicación por preeclampsia, eclampsia, presentan el caso y uno le pregunta, ¿revisaste el hígado? Y por supuesto que no lo revisó, ¿no? Y antes de 24 horas estás reingresando por un tema hepático, ¿no? Esto es común, jóvenes, por si acaso. Bien, y hablando de rotura hepática, algunas diapositivas al respecto. En primer lugar, transmitirles de que el tema este de la ruptura hepática no es un diagnóstico fácil, es un diagnóstico difícil. Cuando hablamos, por ejemplo, del hematoma subcapsular hepático, no tiene un cuadro característico, ¿no? Los síntomas pueden ser inespecíficos. Por ejemplo, puede ser una paciente que narra ciertas molestias en la zona hepática, inclusive se ve muchas veces que es evaluada por el cirujano y más está pensando en un tema de la vesícula que en un tema de una rotura hepática producto de una preeclampsia, eclampsia. Otro tema es que estos casos de rotura hepática o de hematoma subcapsular hepático es infrecuente. Por lo tanto, como es infrecuente, no se sospecha. Pero debemos recordar que siendo infrecuente, es letal, es fatal. Son pocos los casos, pero puede ser letal. Así que nosotros, y esto es otra de las cositas importantes que debe quedar como guardado y anotado ustedes jóvenes ahí que por supuesto están tomando nota, es esto, ¿no? Ustedes están frente a una gestante que además de eso tiene hipertensión o preeclampsia
y por ahí les dice que tiene un dolor abdominal, paren las orejas y piensen en un problema hepático. Y debe de ser referida. Debe de ser referida. Eso que quede, por favor, bien apuntado. Cuando analizamos casos de complicaciones o de muerte materna por este tema, resulta que ahí nos hemos demorado. Finalmente, el médico general, inclusive el ginecobstetra o el equipo de guardia no pensó, y cuando vas y la operas, ¿no?, para hacerle una cesárea, te encuentras que hay sangre y te das cuenta que el útero no es el que sangra, te das cuenta que la sangre viene de más arriba y luego te das cuenta que la sangre es del hígado. Es decir, no se piensa, pero como vuelvo a repetir, jóvenes, hay que pensar en una gestante con presión alta, tengamos cuidado con pensar en que nos esté haciendo una ruptura hepática. En esta revisión, fíjense ustedes, de 141 casos, el dolor epigástrico estaba presente en el 70% de los casos. Y fíjense ustedes que la hipertensión era menos. Repito entonces, gestante, hipertensión, dolor abdominal, pensemos en esta patología. Esta es una imagen, fíjense ustedes, el tema es que, por definición, ¿no?, el hematoma hepático viene a ser una colección de sangre que está encapsulada, ¿no?, está intraparenquimal, y estas flechas nos indican esta zona, ¿sí?, el tema del hematoma. En esta otra imagen, que es una tomografía, se trata de un hematoma subcapsular que inclusive va a desplazar el parénquima. Miren ustedes estas flechas que aparecen arriba a la izquierda, donde dice hematoma, ¿sí?, acá, en esta zona, acá también. Y en la otra imagen, acá, en esta zona superior. Y simplemente señalo el hígado para tratar de diferenciar en las imágenes. Y por supuesto, hago la referencia de dónde está la aorta, ¿sí?, para ubicarnos espacialmente, ¿no? Esta sería la aorta, este sería el riñón izquierdo y el vaso, para ubicarnos, sobre todo cuando no vemos con tanta frecuencia estas imágenes. Nuevamente, un hematoma subcapsular, donde aparece la flecha. Y aquí pues ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Aquí estamos hablando de banco de sangre, ya estamos hablando de cirujano general, un cirujano vascular. Aquí hay todo un tema de un manejo especializado, ¿no? Y sobre todo de un manejo hemodinámico, ¿no? Estamos hablando de vía central y de todas estas cosas que ya escapan simplemente a que sea la paciente evaluada por el ginecobstetra. Respecto al diagnóstico de la ruptura hepática, hay este primer escenario, que es intraoperatorio en la cesárea, y el otro es el segundo escenario, el shock hipovolémico en el puerperio. Nosotros debemos estar alertas a esto, ¿no? O sea, la ruptura hepática no solamente puede suceder antes del parto o durante el parto. La ruptura hepática, y ha pasado, ya hemos acudido varias veces a analizar estos casos, pacientes ya operadas. Y no estoy diciendo que haya sido operada en un hospital pequeño, donde no tengan mucha experiencia. No, estamos hablando de hospitales emblemáticos a nivel nacional, donde son operadas, se le hace la cesárea y después hace el choque hipovolémico y te das cuenta y la reoperas y te encuentras con una ruptura hepática. Entonces hay estos dos escenarios, ¿no? El primer escenario, intraoperatorio en la cesárea, es decir, tú no sabías o de repente sospechabas, pero cuando en tu hoja de programación pusiste gestante de 37 semanas, preeclampsia severa, programación, la intervención, cesárea de emergencia, pero en tu diagnóstico no pusiste nada de descartar ruptura hepática. O sea, te la encontraste, ¿no? Te la encontraste o lo pensaste, pero no lo pusiste dentro de tu diagnóstico. Por supuesto que estamos hablando de que esta paciente está con una anemia severa, ¿no?
Y cualquiera diría, ah, claro, una anemia severa, sí, es fácil diagnosticarla. Sí, teóricamente sí, pero muchas veces, jóvenes, muchas veces no hacemos lo que nos enseñan, ¿no? ¿Qué nos enseñan? Primera clase de semiología, medicina 1, semiología, funciones vitales, pulso, y a veces nos confiamos, ¿no? Y le decimos a otra persona que lo haga, ¿no? Pulso, presión arterial, el tema unguial, el tema de hablar con la paciente, el tema de constantemente estarle hablando su nombre, dónde te encuentras, en qué día estamos, dónde estamos, porque la alteración de la conciencia es muy importante. O sea, no esperemos que la enfermera nos llame diciéndonos, doctor, la paciente está con 6,4, doctor, está con 60 y no le encuentro la diastólica, doctor, no le encuentro el pulso. O sea, no deberíamos de llegar a eso. El tema de la anemia clínica es muy importante porque nos hace ahorrar minutos, ¿sí? Bien, por supuesto, una ecografía definitivamente nos ayuda también. Esta es una clasificación del tramo hepático, ¿sí? Es una escuela de cirujanos, es una clasificación porque, como ustedes saben, pues más experiencia en patología de ruptura hepática tienen los mismos cirujanos que los ginecostetros, a no ser que sea un hospital especializado, como por ejemplo el Instituto Materno Perinatal, donde ahí ellos tienen un equipo, ¿no? Tienen un equipo especializado para este tipo de intervenciones. Bien, se habla también de un manejo conservador, ¿sí? Se habla de este manejo conservador, inclusive está dentro de la clasificación, dentro del manejo, si es que la cápsula del hígado se encuentra intacta. Pero recordemos de que las imágenes auxiliares, sobre todo la ecografía, es un procedimiento operador dependiente. Es decir, alguien puede decir, no, aquí no hay una ruptura de la cápsula, y luego cuando ya la paciente ya avanzó, o ya la salvamos, o cuando ya falleció, vienen otros a ver la imagen y dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta si aquí está la cápsula, ya está comprometida, ¿no? Como vuelvo a repetir, el informe de las imágenes, sobre todo de las ecografías, son imágenes que dependen pues de quién está operando, ¿no? Quién está haciendo el procedimiento de la ecografía, ¿no? Respecto a esto, hay una variedad de procedimientos quirúrgicos y la verdad es que cuando yo he asistido a discusiones, la verdad, jóvenes, es que los mismos cirujanos no se ponen de acuerdo en cómo manejar ciertos procedimientos y cuál sería el más adecuado. Lo que sí podría yo decir es que de todo lo que he escuchado, y siendo con humildad todo lo que he escuchado de los cirujanos, la verdad es que les va mejor a los que tienen más experiencia de haber manejado casos. Eso es lo que yo podría decirles, porque se requiere de experiencia manejar estos casos. Se puede evacuar el hematoma y hacer un empaquetamiento perihepático. Se puede hacer un empaquetamiento hepático con la colocación de la bolsa de Bogotá, con un sistema vacuum, ¿sí? Se puede hacer también ligadura de arterias hepáticas o del segmento hepático que está comprometido en la hemorragia, se puede colocar malla, se puede extraer ciertos segmentos, inclusive se habla de embolización. Que yo sepa, en nuestro país no hay ningún hospital todavía que esté haciendo embolización para casos de preeclampsia y eclampsia. De repente esté haciendo embolizaciones para otro tipo de patologías. Pero para el tema nuestro, no, tengo entendido que no en ningún hospital de nuestro país lo están haciendo. Bien, también se usa pues el argón, ¿no? Y también tiene sus bondades para hacer electrocauterizaciones de las lesiones hepáticas sangrantes, ¿no? Cruentas. Este tema de la embolización está mencionado en las guías internacionales, pero como vuelvo a repetir, no la realizamos en el país para el tema obstétrico. Bien, hablando de cosas mayores, ¿sí? Hablando de una paciente complicada con este tema, porque realmente es un tema para mayores,
Nace este término en el 93, acuñado por este autor, que se refirió a denominarlo concepto del control de daños, ¿no? Que viene a ser, número uno, el control de la hemorragia y la contaminación por medio de técnicas de empaquetamiento, seguido de un cierre abdominal temporal. Luego, ¿no? Luego de esta fase, luego de haber hecho esto, hay una etapa de restauración de la temperatura, de la coagulación, de la perfusión, tema ventilatorio, y ahí entran a tallar nuestros aliados, los colegas de cuidados intensivos, para que en una tercera etapa, en mejores condiciones, cuando ya los colegas de UCI nos la entregan en mejores condiciones, se hace una retirada del empaquetamiento y con una técnica definida, y se llega a realizar el cierre. Esto también se hace en cirugía de guerra. Por ejemplo, no vamos a suponer que llegue a un hospital 3-1 un paciente baleado o un policía baleado. Entra el cirujano general, vamos a suponer que el proyectil haya ingresado al abdomen, entra el cirujano general, hace lo necesario, solamente hace lo necesario. Ojo, muchas veces es simplemente colocar pinzas y nada más. Colocar pinzas, no cerrar y mandarla a otro lugar, a otro lugar donde van a poder hacer otras cosas mayores. Este solo hecho de hacer eso, de agarrar, ingresar a tiempo y hacer un control de daños, es muy importante para poder salvarle la vida a este paciente. Así, en ginecobstetricia, en obstetricia, de estas cosas mayores que estamos hablando, también se hace, ¿sí? De repente contarles algún casito con unas imágenes. Tenemos tiempo. La cirugía de control de daños entonces vendría a ser una laparotomía inicial, otra en la cual pasa a cuidados intensivos, ¿sí? Para una especie de reanimación y otras cosas más del especialista, y luego es reoperada en una operación programada, ya no de emergencia. La primera fue de emergencia. En la primera tenía que entrar. La segunda es donde nos ayudan, ¿sí? Y luego se reinterviene un equipo quirúrgico especializado en una reintervención programada. La operación inicial cumple con ciertos objetivos, ¿no? Prácticamente detener la hemorragia y ver un tema de que no se contamine más de lo que ya estuviera. Hacer un empaquetamiento, ¿sí? Otra cosa que también he visto cuando he acudido a ciertas discusiones de los cirujanos, no se ponen de acuerdo cuántas compresas colocar. Unos hablan de 8, otros hablan de 16, otros hablan de colocar más de 20. Ese es un tema que también, como vuelvo a repetir, depende de la experticia que pueda tener cada colega, ¿no? A mí me queda claro, aunque se ponen a discutir, el tema de la exposición adecuada del hígado, ¿no? Algunos dicen, tratan de hacer una incisión pequeña, en cambio hay otros que dicen, no, tengo que exponer bien mi campo, y hacen una tremenda incisión para tener un mejor expuesto el abdomen. ¿Cuántas compresas ponen? No se ponen de acuerdo. Si colocan o no drenes, también lo discuten. ¿Qué tipo de drenes? Porque hay drenes y hay drenes. Y cuánto tiempo cierran, como vuelvo a repetir, esto yo siempre lo he enfocado como que es un tema de un manejo de varios especialistas, ¿no? No debería de ser solamente la opinión de uno solo. Debería tener la confluencia de varios especialistas y discutir el caso. Respecto a la incisión, exponerla adecuadamente, claro, sí, ¿no? Para cuando hacen el empaquetamiento, cuando ellos hacen el empaquetamiento, es como, disculpen el ejemplo,
pero es como hacer un sándwich, ¿no? Para hacer el sándwich hay que cortar el pan, obviamente, y ellos cortan ligamentos, ¿no? Si me dices que empaquetaste y no cortaste ligamentos, no diría, bueno, qué tipo de empaquetamiento has hecho, ¿no? Se seccionan los ligamentos para poder hacer este empaquetamiento, ¿no? Y poder ingresar con el contenido del sándwich, en el ejemplo que les estoy colocando, ¿no? En esta imagen, miren ustedes, está ahí bien claro, donde está la manito, el hígado, ¿sí? Arriba están las gasas suprahepáticas, estas blanquitas de acá. Acá está el ombligo para ubicarnos, ¿sí? Acá, aquí arriba estaría la cabeza de la paciente, abajo obviamente los miembros inferiores, y aquí están las gasas debajo del hígado, ¿sí? Por eso hablaba yo, me tomé la libertad de comparar con una especie de sándwich, ¿no? Pero para poder hacer esto adecuadamente hay que cortar ligamentos para poder cumplir con esto, ¿no? Recuerden ustedes que hay que prevenir el síndrome compartimental. Recordemos de que dentro del abdomen nosotros tenemos una presión, ¿no? Una presión abdominal normal, tiene un valor. Y si va a haber ascitis, y si va a haber sangrado, y si van a haber todos estos cambios, por supuesto que me van a variar esta presión, me la van a cambiar. Y, por supuesto, imagínense ustedes, si apretamos mucho, obviamente, y también hemos visto casos en los cuales se ponen tantas compresas, presionan tanto las asas intestinales, que cuando reingresas para sacar los dressing, te encuentras que todo adentro está necrosado. Metros de intestino necrosado, que lamentablemente es frustrante. ¿Y ahora qué hago, no? Por supuesto que la mortalidad es altísima en estos casos. El hígado, obviamente, acá. Esta imagen blanca o blanquita, blanquecina, viene a ser el tema de las gasas, ¿no? Por eso yo hablaba de sándwich. Y este esquema, ¿no? Hígado acá, dressing, ¿no? Los dressings le llamamos, en cirugía le llamamos dressing a unas gasas grandes, ¿no? Más o menos es como unas toallas chicas, ¿sí? Miden aproximadamente 30, 40 centímetros, son cuadradas generalmente. Entonces se colocan los dressing arriba, la parte superior del hígado, y se colocan más dressing o gasas debajo del hígado para hacer el sándwich. Bien, vamos a compartir algunas imágenes, ¿sí? Algunas imágenes. Bueno, los cirujanos, este es uno de los ayudantes, ¿sí? Que está con una valva, está tratando de ampliar la incisión. Y este es el colega que va a proceder a colocar el dressing, ¿no? El dressing que finalmente lo va a colocar acá, por encima del hígado, ¿sí? No es tan fácil, fíjense ustedes acá las asas intestinales que como que rectan, ¿no? Recuerden ustedes que ahí adentro pues hay líquido, puede haber heces y es colon, hay gases por supuesto, y imagínense ustedes hacer esto, por ejemplo, en una paciente obesa, ya imagínense lo difícil que debe de ser, ¿sí? Entonces, esa es la idea, colocar dressing acá arriba, ¿sí? Los dressing, que ya no están blanquitos porque es una intervención cruenta, ¿no? Es una intervención que tú estás operando y ves que sigue sangrando, ¿no? Por eso esto es que se hace con ayuda de un aspirador eléctrico, ¿no? Hay un ayudante que está aspirando esta sangre. Bien, continuamos. Entonces, dressing arriba, acá están los dressing, asas intestinales, el hígado ya está, ya casi no lo vemos. Dressing, asas, dressing ya comenzando a cambiar de color por la sangre habida ahí en la zona. Luego pasa a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Yo lo que puedo decir en mi experiencia personal es que en mi hospital, en el Hospital Sergio Bernales, cuando menos
mortalidad materna hemos tenido, inclusive en los pocos años donde no hemos tenido muerte materna, se ha debido a que nuestra unidad de cuidados intensivos pasaba por un muy buen momento. Aparte teníamos los especialistas de nefrología para el tema de diálisis. Aparte de eso, cuando estábamos muy fortalecidos con un muy buen banco de sangre, cuando teníamos ese equipazo, nuestra mortalidad materna ha sido, no pasaba de 1 al año. Y hasta hemos tenido años en que no ha habido muerte materna. ¿Por qué? Porque precisamente estos aliados, pues, tienen toda una infraestructura, una sapiencia y una ciencia para hacer precisamente las cosas que a ustedes están aprendiendo en este curso, ¿no? El apoyo ventilatorio, ¿sí? El manejo de la coagulopatía, el manejo de la hipotermia, la correcta administración del tema del 111, ¿no? Uno de sangre, uno de plaquetas y uno de plasma fresco congelado. En ese caso que les he presentado en la paciente, en la primera diapositiva, en esa paciente se llegaron a utilizar aproximadamente como entre 60 y 80 hemocomponentes. Y en el estudio materno perinatal he visto que han usado hasta 200, 300 unidades. O sea, esto es un tema en lo cual se requiere pues bastante experticia, ¿no? Bastante práctica. Y la confluencia, por supuesto, de varias especialidades. Por eso es que va a UCI, ¿no? Porque ahí están concentrados justamente todo este equipo, ¿no? Claro que tienen que corregir el tema ácido-base y manejar bien sus antibióticos. Las otras, en este caso nosotros, los ginecobstetras, aquí ya no tenemos que hacer acá. Nosotros no tenemos experiencia en el manejo de corregir temas de ácido-base, ¿no? Por eso es que es interesante que lleguen a esta unidad. El gran problema, jóvenes, para nosotros ahora, en este momento, es el tema de las camas UCI, ¿no? Imagínense, si antes eran escasas, ahora por el tema del COVID, con mayor razón todavía, Bien, entonces una vez que llega a esta área y es reanimada y ya nos la recuperan, ya va a venir la otra fase, ¿no? Hacerle recordar respecto al síndrome compartimental abdominal, ¿no? Les anoto ahí la presión intraabdominal normal, como podría estar en un paciente crítico, cuáles son los grados, ¿sí? ¿Cuáles son los grados? Esto podría variar de acuerdo a la evidencia científica, puede variar de acuerdo a los datos que le pueda proporcionar el docente en la clase respectiva. Lo cierto es que las técnicas pues, van a ser la bolsa de laparostomía o bolsa de Bogotá, llamada así. Hay un sistema BAC que es precisamente te maneja las presiones para tratar de a la vez aspirar las secreciones que se van a ir formando ahí, en esa zona. Y por supuesto, manejar un tema de presión negativa, ¿no? Esta es una foto precisamente de una paciente peruana. Perdonen si expongo a la paciente, pero bueno, no se le ve su carita. Fíjense ustedes la tremenda incisión, ¿no? Ahí el ombligo ha desaparecido totalmente, ¿no? Debe estar por acá, por este lado, ¿no? Con su bolsa de Bogotá, y ya en esta fase, ¿no? En la fase de los colegas de UCI para recuperarla y para manejar el tema del ácido base, el tema metabólico, el tema de la sangre y todo eso que ya hemos especificado, y siempre, por supuesto, teniendo fe, ¿no? Que es lo que no se debe perder. Cubriéndola bien para el tema de infecciones,
Ustedes saben que en UCI hay toda una serie de cómo se cuidan del tema de las infecciones, el acceso es restringido y todas estas cosas, ¿no? Bien, vamos a la última fase, que es la reoperación programada, ¿no? Se va a realizar el retiro de las gasas, se van a reparar lesiones, se va a manejar el tema de la temperatura, el tema ácido básico. ¿En qué momento realizarla? ¿En qué momento realizarla? Es una respuesta que la van a obtener los propios colegas, ¿no? Generalmente a esto se acude a, no es pues una decisión de uno solo, ¿no? Generalmente para estas cosas se hace una junta médica, ¿no? Generalmente son servicios bien organizados o establecimientos de salud, hospitales de un alto nivel de capacidad resolutiva, en lo cual aquí es donde se ve la organización, ¿no? Aquí no hay la decisión de una sola persona. Aquí lo que se tiene que hacer, lo mejor es que se haga una junta médica para poder escuchar las opiniones antes de, porque después de, todo el mundo opina, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Y todo el mundo quiere opinar. Bien, entonces se hace el destaponamiento. Miren ustedes, el cuadro es totalmente diferente, ¿no? Parece otra paciente, ¿no? Es otra película la que nos está presentando, ¿no? Es una paciente, evidentemente ya no está sangrando, obviamente ya no está sangrando, ya se ve fibrina, se ve cicatrización, ¿no es cierto? Totalmente diferente. ¿Que hay adherencias? Sí, pues hay adherencias, pero ya es totalmente diferente. Miren, tejido ya cicatrizal, ¿no? Ya cicatrizado, han tenido que reabrirla nuevamente, ¿sí? Ya se ve coágulos. Bien, ahí están los dressing, ¿sí? Puntos, este parece un punto de un catwood, ¿sí? Fíjense ustedes esta zona, que o bien era una zona sangrante, o bien esta es una zona a la cual ya estaba algo adherido, ¿no? De repente algunas asas intestinales ya estaban adheridas acá, y en el afán de hacer la reoperación, esto... Bien, entonces se procede a hacer, ya para ir terminando, ¿sí? Bueno, y ya para terminar, esta es la penúltima diapositiva, decirles pues que lo cierto, jóvenes, es que influye en forma bastante positiva para la salud materna, básicamente lo siguiente, y aquí va nuevamente mi llamado a ustedes: una historia clínica de calidad, anotando, en primer lugar, con letra que se entienda, ¿no? Con fecha, con hora, y en el caso de ustedes, prontos a ser internos, siempre busquen ser supervisados, ¿no? Doctor, mire, estoy haciendo esto, ¿no? Generalmente para ustedes lo que más cercano tienen es pues al R1, ¿no? Doctor, mire, estoy escribiendo esto, ¿no? Por ahí de paso también buscan a los residentes de mayor grado y tal vez lleguen al asistente, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Consultar, ¿no? Que evalúen su evolución, que evalúen su historia clínica, las funciones vitales, háganlas ustedes mismos, tomen el pulso ustedes mismos, analicen la uña ustedes mismos, tomen la presión ustedes mismos. Si tienen dudas en el tema de la presión arterial, jóvenes, y más aún ahora en esta nueva normalidad que se le ha dado en llamar, yo les aconsejo de que no solamente revisen las clases teóricas que uno les puede proporcionar, no solamente estén temprano en sus prácticas, sino que también busquen otras ayudas, ¿no? Ayudas audiovisuales. Hay un montón de videos respecto a la toma correcta de la presión arterial, la toma correcta y concientizarse bien con los ruidos de Korokov. Ingresen, hay un montón de videos. Si me escriben, los podemos compartir, de cómo se toman. Hacerles recordar que la presión arterial sistólica es el primer ruido que escuchamos, no es ni el segundo ni más fuerte, ¿sí? El primer ruido que se escucha es la presión arterial sistólica. Destacar, jóvenes, que el diagnóstico precoz es muy importante, muy importante. Mientras yo haga un diagnóstico precoz lo más pronto posible, yo le voy a poder llegar a entregar al hospital una paciente en mejor estado. Y si yo en mi servicio de ginecobstetricia, en mi emergencia, en mi guardia, hago un diagnóstico precoz, voy a llevarle a mi colega de UCI
le voy a llevar una paciente en mejor estado. Es mejor que hable con él ahora a que dentro de 2 días me dice, ¿sabe qué? Tu paciente ya ni siquiera se va a beneficiar si me la traigo a UCI. Porque ahora estamos en una etapa en la cual se dice, ¿sabes qué? Tengo otra paciente que es más recuperable, ¿no? Lamentablemente estamos en esa fase, ¿no? Peor aún ahora. Entonces, una de las razones para que, un argumento para que los colegas de UCI tengan a bien recibirla, si tienen cama, es que se la llevemos tempranamente, ¿no? Ellos lo van a agradecer y por supuesto que nuestra paciente también nos lo va a agradecer, ¿no? El tema de la referencia oportuna y adecuada. Recuerden ustedes que el paciente al cual yo voy a referir, ya sea si eres médico serumista o si eres un médico general en un hospital, o si incluso con alguna especialidad como ginecostetricia, por ejemplo, la paciente preeclampsia severa o con eclampsia no debe ser vista pues como una encomienda o una papa caliente, ¿no? Y la cual tengo que mandarle y tengo que referirla y tengo que deshacerme de esta paciente. Esa no debe ser la idea. La idea debe de ser hacer una buena referencia oportuna y en las mejores condiciones. Es decir, una buena vía, no una vía, sino 2 vías, ¿ok? No como en el caso que les presenté en la primera diapositiva, en la cual les hago recordar que el sulfato de magnesio recién lo colocaron en el hospital, en el instituto. En el primer nivel, la obstetriz, y en el segundo hospital, donde le atendieron el parto, manejaron la clave azul, no le administraron el sulfato de magnesio. Hicieron una referencia pésima, ¿no? ¿Cuál fue la consecuencia? La mujer fue operada 5 veces, ¿no? Estuvo 27 días agonizando y finalmente murió, ¿no? Bueno, y definitivamente, pues ya este es un tema de fortalecimiento de las UCI maternas, pues este es ya una cosa de decisiones mayores, ¿no? Este es un tema de decisiones mayores que ojalá se lleguen a dar, ¿no? Ojalá tengamos el espacio de tener un fortalecimiento de las UCI, no solamente maternas, ¿no? Aprovechando de todo esto que nos ha pasado y ojalá con mejores decisiones que no hemos tenido durante 30 o 50 años. Finalmente, esta es la última diapositiva para hacerles recordar, si yo quiero unir, dos cosas. Quiero unir preeclampsia, que es nuestro tema. Quiero unir preeclampsia con el tema actual. ¿Cuál es el tema actual? El COVID. Entonces yo, jóvenes, quiero utilizar esta última diapositiva para hacerles recordar que tanto el COVID-19 como la preeclampsia comparten, ¿sí? Comparten factores de riesgo. Es decir, es como que ya no tengo un solo enemigo, ¿no? Ya no tengo el enemigo que es preeclampsia. Ahora este enemigo se ha juntado con otro enemigo y por supuesto se han potenciado, ¿no? Fíjense, yo les hago recordar, la gran mayoría de ustedes todavía no llevan el curso de ginecostetricia, creo que 3 o 5, no son más de 10 los que están llevando. Las primeras causas de muerte materna a nivel mundial son la preeclampsia y la hemorragia. Bueno, pues ahora resulta que la preeclampsia está en asociación con el COVID porque comparten factores de riesgo. ¿Qué factores comparten como factor de riesgo? La pregunta es, ¿la hipertensión es un factor de riesgo para el COVID? La respuesta es sí, por supuesto. La otra pregunta es, para la preeclampsia, ¿ser hipertensa es un factor de riesgo? Por supuesto. La diabetes mellitus, ¿es un factor de riesgo para COVID? Sí. ¿La diabetes es un factor importante para la preeclampsia? Por supuesto, claro que sí. El problema renal también. La obesidad es un factor de riesgo para COVID, por supuesto. La obesidad es un factor de riesgo para preeclampsia también. Entonces, eso es lo que nos ha traído como consecuencia la unión entre estos dos enemigos, ¿no? Que se han juntado. Y por supuesto que ha aumentado la mortalidad materna. Ahora, encima de eso, ¿no? Encima de que los enemigos han crecido,
nosotros estamos debilitados, ¿no? Recuerden ustedes que como no hay control prenatal, pues no se hace la predicción de preeclampsia, nadie le toma la presión, no hay control prenatal, no se hace una ecografía Doppler. Encima de eso no tienen acceso, porque en este momento la embarazada, por supuesto, lo piensa mucho, ¿no? Lo piensa mucho antes de acudir a un hospital, ¿no? Finalmente, esto se convierte en una emergencia que es atendida tardíamente, en el mejor de los casos. Puede ser una emergencia que nunca es atendida, y finalmente esto incrementa pues la mortalidad materna. Bien, doctor Serna, alumnos, jóvenes, tenemos creo algunos minutos para algunas preguntas o alguna intervención del doctor Serna respecto al tema. No, como siempre agradeciéndote, mi querido José Manuel, mis queridos alumnos, ustedes deben saber que una muerte materna en el país se analiza en el Ministerio de Salud a través de un comité de expertos buscando las causas y cómo mejorarla. Una de las personas que participa en ese comité y que estudia y analiza es justamente el doctor José Manuel. Y justamente muchos de los tips que les ha dado a ustedes en el manejo es por la experiencia que tiene todos estos años en ver todos estos casos complicados y que justamente la medida de prevención que se deben aplicar en la gestante es importantísima, todos los conceptos que ha vertido de las definiciones, código azul, código rojo, y que usualmente la idea es prevención. Y creo que hay un punto clave que tú has mencionado justamente acerca del tema de que a las 34 semanas, cuando ya hay preeclampsia, uno tiene que estar haciendo la definición cuándo acabar ese embarazo o un seguimiento muy cercano, como has manifestado, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes que a veces lo presentan en forma súbita, como se puede presentar de las 20 semanas hasta las últimas 39 semanas, pero a veces se presentan en las 38, 39 y bueno, ahí tiene que acabar el embarazo. Te cuento que en el Hospital Revalliati, hace unos 7 años, o 7 años, teníamos 7,000 partos en el hospital, de los cuales, de esos 7,000 partos, 300 iban a las unidades de cuidado intermedio que se tenía ahí en obstetricia, y 150 terminaban en la UCI. 89%, 90% fundamentalmente preeclampsias, HELP, un pequeño grupo había de sepsis y por ahí alguna paciente con problema de inmunosupresión. Pero en los últimos años, hasta antes del COVID, o sea, hace más 2 años, diríamos hace unos 5 años atrás, y quizá un poco más, y bajó la cantidad de pacientes con preeclampsia. O sea, yo decía, qué bueno, se está controlando más. Y el tipo de población que ya no venían a la UCI 150 al año, eran 50. Qué bueno, decía yo, que se está controlando la preeclampsia, nuestro sistema de salud está mejorando. Cuando analizamos la información, eran mujeres de alto riesgo, mujeres de más de 40 años que habían tenido capacidad para gestar y habían sido inclusive estimuladas para su fertilidad y muchas veces eran de alto riesgo las que llegaban al Revalliati. Tuvimos una reunión, me parece, hace 3 años y medio más o menos con el doctor Huarte de la Peña, del Instituto Civilista del Instituto Materno Perinatal de la Maternidad de Lima. Y él nos dio la realidad, nos dio una información que era muy importante. Dice, probablemente en el Hospital Revalliati no se ven, pero nosotros vemos la mayor cantidad de preeclampsias en mujeres gestantes de menos de 20 años. O sea, gente más joven, que no llegan indudablemente a la seguridad social porque no son aseguradas o no tienen trabajo. Entonces nos dijo, y se está incrementando esa mortalidad en gente joven. Entonces, realmente a veces uno tiene que buscar, como tú muy bien dices, leer, buscar la información para tener una visión real de lo que ocurre en el país. Y en el caso de Revalliati, hace muchos años hay una comunicación muy fluida entre los ginecostetras y la UCI. Todo paciente hipertensa que ingresa a la UCI, el que ingresa a la de emergencia en obstetricia, ellos hacen la consulta, ellos piden todo el perfil para descartar que no tenga una preeclampsia severa. Muchos tienen hipertensión, pero no tienen gel. Ellos deciden cuándo hacer sus cesáreas, dependiendo de la decisión del obstetra, pero cuando ya hay criterios de gel, indudablemente
Es una paciente que inmediatamente se está tomando la decisión si ya cumplió la edad gestacional en hacerle cesárea, y en el posoperatorio generalmente van a la UCI. Cuando hay GEL, va a la UCI de todas maneras, y los operan de emergencia. Pero un dato muy importante que tú has mencionado es que esas gestantes a veces llegan con dolor abdominal, en epigastrio, y los confunden con problemas de vías biliares. Una recomendación es que si hay preeclampsia, si hay hipertensión, nunca hacer la palpación y búsqueda de crecimiento hepático para buscar el Murphy o buscar un hígado crecido, porque ese dolor puede ser un hematoma subcapsular hepático que puede romperse en este tipo de pacientes. Entonces, cosas que hemos concertado con los obstetras es que no se examina bien el abdomen, sino se hace una ecografía, pasa a la UCI, un porcentaje que no es despreciable. Esas hay hematomas hepáticos que no están rotos, que están sin complicaciones, porque va a las cesáreas, se estabilizan, la presión bien, su nifedipino, su metildopa y se pasa a piso. Pero aquellas que sí tienen hematoma grande, la tenemos más tiempo, hay que avisar al todo el equipo, como tú muy bien has dicho, de cirujanos, el banco de sangre, los hematólogos, los cirujanos, los ginecobstetras y nosotros para ver, y el anestesiólogo de turno, porque podría haber una ruptura inminente. Entonces, se prepara el equipo multidisciplinario para tener listo el banco de sangre. El jefe de banco de sangre ya tiene plasma, plaquetas, crioprecipitado, y definitivamente estamos alertas. Un porcentaje no se llegan a romper, pero cuando llegan rotos o se rompen posteriormente, como tú muy bien has descrito ese caso, es todo un tema que se llega a utilizar grandes cantidades de componentes sanguíneos. Y más bien en el hospital hay mucha experiencia en lo que es el trasplante hepático. Entonces los especialistas, los cirujanos que entran ahí son los que manejan hígado y, como tú muy bien has descrito, hacen luxación, ruptura del ligamento redondo, los ligamentos que fijan el hígado hacia el diafragma y hacia la para posterior, y envuelven al hígado en un campo verde, no ni siquiera esas gasas que has mencionado, sino en un campo quirúrgico verde, y le ponen un drenaje para estas vías biliares si es que es posible, porque hacen compresión de ese hígado. El hígado se puede regenerar solo, y esa es la capacidad del hígado que tiene de regenerar. Entonces, hacen compresión por parte de un campo grande, y como bien has mencionado, se pasa la UCI en el postoperatorio, si se estabiliza. Uh, no hemos tenido mucha mortalidad, pero no ha sido tampoco muchos los casos al año. Ese ha sido, me parece que ha sido uno anual o dos anuales, no pasado, pero no ha habido. Quienes han fallecido son aquellos que ya, como han escrito también muy bien tú, cuando ya llegaban con disfunción múltiple de órganos, con falla renal, con plaquetopenia, inclusive alguna por ahí con hemorragia intracerebral de otro hospital. Pero en general, número uno, no examinar con mucha prudencia ese abdomen, el hipocondrio derecho en una gestante con preeclampsia, porque puede haber un hematoma subcapsular roto. Tercero, preparar al equipo multidisciplinario, hacer una ecografía abdominal de toda preeclántica para ver, si bien ese es infrecuente, como bien lo has descrito, es una cosa tan seria en una mujer que es salvable, que hay que estar listo. Y quizás una cosa importante, cuando ha habido que el taponamiento, la embolización, por ejemplo, no ha funcionado. Parece que, como sabes tú, seguramente mejor que yo, esta es una enfermedad más bien de la microcirculación, de microtrombosis capilar, similar a una microangiopatía trombótica que produce infartos múltiples en el hígado. Y se forma un hematoma cuando hay ese infarto. Por lo tanto, lo que ha funcionado es empaquetamiento, 2, 3, si sigue sangrando, componentes sanguíneos. Hemos tenido una trabajadora de la UCI con embarazo de trillizos que se rompió su hematoma y ahora recibe pues 100 más o menos componentes de paquetes plasma y crío, y que gracias a Dios ya los chicos están grandes, los sobrinos todavía están vivos, pero es cierto que es una emergencia que hay que preparar, que como muy bien del escrito, hay que estar atentos a esos signos sutiles, examinar individualmente a cada paciente para disminuir el temor y mortalidad de estos pacientes, ¿no? Eso es lo que quería comentar, mi querido. Claro, sí, hay algo que yo también quiero descartar de lo que acaba de mencionar el doctor Serna. Miren, el tema de la decisión de la fertilidad en la mujer ha cambiado, ¿no? Totalmente. Recuerden ustedes que ya desde hace varias décadas, la mujer ha salido a especializarse, ha salido a perfeccionalizarse, a tener su profesión.
con todo derecho, por supuesto. ¿Y qué es lo que ha pasado? La gestación la deja de un lado y se hace embarazar después que ya es ingeniera, después de que ya es abogada, después de que ya es médica. No, el internado no, todavía, vamos a esperar. No, luego viene la residencia, luego viene la maestría, luego viene el doctorado. Y eso que sucede en las médicas, nuestras colegas, sucede en otras especialidades. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la mujer ha decidido embarazarse más tarde. Entonces, como dice el doctor Serna, ¿no? Ningún extremo es bueno. Las jovencitas, se embarazan muy temprano, tenemos embarazo adolescente y tenemos gestantes añosas. Y precisamente estas dos poblaciones son las de riesgo para la preeclampsia. Eso por un lado, y quería subrayar lo que acaba de mencionar el doctor. Y sí, yo también tengo el gusto de conocer y haber estado en varias reuniones con el doctor de la Peña, que es el jefe de UCI del Instituto Materno Perinatal. También está presente en el comité que has mencionado, el comité que analizamos las muertes maternas. Y sobre lo que me has puntualizado respecto a la embolización, lo que pasa es que ese fluxograma es perteneciente al tema más que todo del shock hipovolémico, y por supuesto si hablamos de shock hipovolémico hablamos de acretismo, supuestamente la embolización en una paciente que ya sé que tiene acretismo y que no quiero sacarle el útero. En otros países lo que hacen es preparar a la paciente y con la ayuda del radiólogo intervencionista hace el tema de la embolización y para evitar la hemorragia postparto, ¿no? Pero sí, pues es cierto, ¿no? Es un tema que no se soluciona con la embolización porque la fisiopatología, como muy bien las has descrito, es una microangiopatía, ¿no? O sea, ahí la embolización no va a servir, ¿no? Ojalá sería bueno que si los jóvenes quisieran hacer alguna pregunta, no se preocupen, lo que sea, lo que quieran participar. Claro que vamos a tener la oportunidad, ojalá, en las prácticas, doctor Serna, aclararles algunas cosas. Yo estoy dejándoles mi correo ahí, si les interesa el tema. Y revisar esto, de repente, doctor Serna, estas directivas, porque precisan las definiciones de cada una de las insuficiencias. Es bien interesante, ¿eh? Y es actualizado, ¿eh? Es de este año. Esta de acá, la 174 de mayo. Parece que el tema de la embolización sí se usa en algunos centros, pero te decía que en el hospital no hemos tenido buena experiencia. No sé si porque era muy tardío, pero siempre eso es un tema medio controversial, ¿no? Pero es interesante tener, porque lo importante es, como bien dices tú, que se discuta qué es lo mejor para cada paciente, ¿no? Claro, y como las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Yo tengo entendido que en el Naval hacen embolización, pero no tienen pacientes, ¿no? Lo cierto es que si uno revisa el tema de las guías, sí, pues aparece, ¿no? Aparece la embolización. Sería interesante revisar quizás, por ejemplo, cuando hay una condición asociada que ya no la veo, la veíamos antes, era por esa idea de prolongar el embarazo, como tú bien decías, el paciente empezaba a tornarse amarillo. Yo he tenido oportunidad de ver hígado graso agudo del embarazo, ¿no? Que se confunde a veces con el gel. Y eso es una causa, por ejemplo, de falla hepática aguda por la misma preeclampsia, ¿no? Es una cosa más infrecuente, pero que desde el mundo está como indicación para trasplante hepático agudo en una mujer joven que hace falla hepática aguda por hígado graso, que es una preeclampsia con un componente hepático por la gestación y que debe ser diferenciada del gel, porque mientras que esta es una hemólisis con hiperbilirrubinemia directa, el hígado graso es una hepatitis que va subiendo las transaminases a 500, 1000, 2000 bilirrubinas directas altas y que puede llegar a la prolongación del tiempo de protrombina y falla hepática aguda. Entonces, eso también se ha discutido con los especialistas de trasplante hepático del hospital y siempre se ha considerado que si tenemos alguna falla hepática aguda en una gestante, podría ir a un trasplante agudo como está descrito ocasionalmente en los centros de trasplante, ¿no?
Sí, mira, alguna vez he estado presente en discusiones de casos de morbo y mortalidad materna, y con la presencia del doctor Jara, seguramente debes haber escuchado hablar de él. Él era ginecostetra, pero tenía bastante conocimiento del tema del manejo de las UCIs. Y él fue en una época el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Materno Perinatal. Algunas veces hemos discutido con él casos, y fíjate que terminaba la reunión y no nos quedaba claro qué era, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿Fue un gel o fue un hígado graso? ¿Qué fue? O sea, no es tan fácil, ¿no? Algunos le llaman la gran imitadora al gel, ¿no? Porque, como bien dice el doctor Serna, imita y nos mete en toda la bolsa, toda la carpeta de las enfermedades que nos provocan ictericia, ¿no? Y ya pues el terreno se vuelve más fastidioso para llegar al diagnóstico, ¿no? Hay cosas que comparten con el hígado graso y otras que no, ¿no? No es tan fácil, esa es la verdad. Bien, Gracias, gracias, muy bien. ¿alguno de los jóvenes de repente, doctor Serna, quisiera hacer alguna pregunta? Yo les recomiendo que revisen esas normas, la del año pasado y esta, que se lo voy a proporcionar al doctor para que lo revisen. Es interesante porque está bien especificado cada una de las insuficiencias, ¿no? Por supuesto que yo no dudo, doctor Serna, de que ustedes ya les han dado bien las características de cada una de las insuficiencias, ¿no? Pero aquí lo describe muy bien, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de insuficiencia hepática, de coagulopatía, renal, cardiovascular, muy bien definidas, y que yo también las he puesto ahí y las he pasado rápido por cuestiones de tiempo. Pero hay tres criterios, ¿no? El criterio clínico, porque inclusive, mira, el médico serumista, ¿no? Pues yo siempre que hago una clase para ustedes, siempre estoy pensando en eso, ¿no? En el internado y en el serumus. Cualquiera diría, sí, doctor, pues yo estoy en la punta del cerro de tal pueblito y yo ahí no tengo laboratorio. Pero clínicamente puedes hacer algunas cosas para el tema de la coagulación, ¿no? Y nunca deja de ser importante el tema clínico. Por eso que yo resalto de este documento es que te da tres parámetros, ¿no? Este y el anterior, ¿no? El parámetro clínico, el de laboratorio y de las intervenciones o manejo, ¿no? Y parece mentira como, por ejemplo, un diagnóstico de paro cardíaco, muchas veces trae problemas, ¿no? Doctor Serna, llega a un hospital y muchas veces el médico joven, en su afán de salvar la vida y está en todo su derecho y en su deber, se sube encima del paciente y comienza a hacer todo lo que le hemos enseñado, y luego viene otro y dice, ya no hay nada que hacer, este paciente está muerto, ¿no? Y hasta nos puede hablar de que ya se inició el proceso del cadáver, ¿no? Y inclusive el tema de la muerte cerebral, ¿no? Que ese es otro tema también, que muchas veces decimos cuándo se acabó, ¿no? Por eso yo los invito, jóvenes, a leer esto, ¿no? A leer este documento. Y lo peor de todo, Jorge, no sé si te habrá sucedido de que muchas veces los familiares ven que su paciente llega, porque por supuesto ellos tienen la esperanza de que esté vivo, y llegan y el colega hace sus maniobras y luego le dicen que está muerto, y obviamente los familiares dicen, pero ¿cómo va a estar muerto si el doctor le estaba haciendo masajes, ¿no? ¿Qué me podrías decir, Jorge, respecto a eso? Sucede, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es fácil que la familia reciba el estrés, el trauma, que el paciente ha fallecido, ¿no? Pero es importante que haya visto que se hayan hecho las maniobras apropiadas. Y lo más importante, ¿sabes qué ha pasado en los últimos años? Yo he tenido oportunidad de atender paros, y cuando tú le dices, por favor, retírese un momento, vamos a hacer, el familiar dice, no, yo quiero ver qué están haciendo. Entonces creo que en los últimos años
esa conducta que a veces tenemos nosotros de decirle a la familia, retírese que vamos a hacer cosas, no sale, no es una buena, no es una buena actitud porque genera dudas en la familia. Si ellos quieren quedarse, que se queden, que vean lo que se está haciendo, que se el masaje, y hay que ir explicando, señor, este paciente está en paro cardíaco, estamos haciendo todo lo posible, lo que se recomienda, pero usted desea quedarse, se ha quedado y se ha quedado. Entonces parece que y la familia queda mucho más tranquila cuando ve que se ha hecho lo posible, porque cuando se cierra la puerta y nadie no están viendo nada, la actitud de la gente ha cambiado, quiere más información, quiere más participar más, que le informen más, que le digan qué están haciendo, ¿no? Porque le genera dudas cuando tú no le das información de lo que estamos haciendo, y en los últimos, cuando un paciente ya no da para más, inclusive le decimos, bueno, se llama duelo anticipado, si el paciente no está yendo bien, hay la posibilidad de que su organismo no responda, y le dejamos entrar, a pesar de, bueno, ahora con el COVID ya no se ingresa tan fácilmente, pero hasta antes del COVID le dejamos entrar a la familia mucho más frecuentemente. Es más, se quedaba la esposa o la persona que, un familiar, entraba toda la familia unos minutos y se quedaba un familiar con él para asistir en el del acto, punto final o punto de no retorno. Y eso ha dado mejores resultados porque ellos quieren estar con su familiar en los últimos minutos, que es lo que pasa ahora en el COVID, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia que hay que conversar con los otros médicos, de que no hay que sacar a los familiares cuando el paciente se ha puesto mal, si alguno, especialmente si alguno quiere quedarse, y si ya está la cosa definida, que ingrese para que lo vean antes de que ocurra el punto final del caso, ¿no? Yo creo que es un tema siempre delicado, es una cuestión ética, pero nos obliga Sí, sí, sí. que la familia, ahora ya las personas tienen más información, ya no estamos en la época de, quizás en algunas zonas todavía del país en donde todavía las personas no tienen un nivel educativo, puede hacerse ese tipo de no información, pero cada vez más. Yo siempre comparo a veces, y a mi esposa no le gusta eso, pero el Almenara con el Rebagliati. El Almenara tiene una población diferente al Rebagliati. El de seguridad, el de la puerta, le dice, no, no hay camas, y el señor, bueno, vaya si usted va al otro seguro social. Y el paciente probablemente puede ir. Pero en mi hospital Rebagliati, llega un señor queriendo entrar por la puerta y dice, señor, no hay camas, no puede ingresar, no puede. Le da un golpe, un trompón al de seguridad y se mete con su familiar. Y empieza a hablar de su denuncia, sus derechos, y me entiendes, ¿no? Por eso es que dicen que el Rebagliati es un hospital más abierto, recibe más. Y yo creo que está relacionado a que ya la experiencia demuestra que hay que recibirlos, explicarles, y quizá con el COVID se ha restringido en todos los hospitales, pero todavía el nivel cultural en algunos sitios del país, y eso también nos obliga a que seamos un poco más, más eso de siempre que los médicos siempre hemos sido muy humanos. Tú sabes que eso está relacionado a la conducta ética, a darle un buen tratamiento, a no darle medicamentos que no. Es un tema que todavía tenemos que discutir mucho en el colegio médico, pero que los médicos jóvenes tienen que aprender que la decisión del familiar, hay que informarle al familiar que y seguramente los problemas médico-legales se generan porque no se informa a los familiares, ¿no? Así es. Imagínate un problema de esos que narras en el Hospital Sergio Bernales, en el Cono Norte, ¿no? Ahí tenemos muchas historias de internos, residentes y médicos asistentes golpeados, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque el mal momento que están pasando los familiares, y por supuesto que no entienden, ¿no? Y sí, pues estamos ahí sometidos a algún proceso de violencia en contra de nosotros, que es un otro tema a los que estamos expuestos, ¿no? Pero yo siempre, ya que, bueno, hemos terminado hablando de este tema, yo siempre les aconsejo a los alumnos que hay un tema que tiene que ver con la cuestión legal y también de derechos, ¿no? Que le llaman lex artis, que es precisamente decirle al paciente y decirle a los familiares, usted está llegando así, su esposa tiene esto, o su hijo tiene esto, encima de eso es obeso, encima es hipertenso, encima está viniendo con preeclampsia, encima está por convulsionar. Todos esos factores de riesgo son de la paciente, no son nuestros. Está viniendo de esta manera,
O sea, para que entiendan el tipo de paciente que nos están trayendo, ¿no? Porque tampoco irse al otro extremo de decir, no se preocupe, todo está bien, aquí va a salir bien, su hijo va a salir bien o su hija va a salir bien, tampoco no ir a ese extremo, ¿no? Sí, ahí hay muchas cosas que conversar, un tema de ética, un tema de humanismo, por supuesto que sí, pero siempre, siempre, siempre también, lo que yo siempre le recalco a los alumnos es, primero cuida a tu paciente, ¿no? Primero cuidas a tu paciente, haces todo, te rodeas de todo para beneficiar a tu paciente. Y después también trata de cuidarte tú. Si haces las cosas al revés, es decir, primero te cuidas tú y luego cuidas a tu paciente, te va a ir mal, te va a ir mal. Bien, es todo, doctor Excelente. Serna. Gracias, gracias José Manuel. Un agradecimiento profundo por todas las enseñanzas. No, que me vas a decir al contrario, yo Jorge, te agradezco porque cada vez que soy convocado por el curso para dictar este tema, lo hago con mucho interés, con mucho cariño, sabes que nos une algo en común que es el tema de la docencia y siempre, siempre bastante interesado en dar esta clase y colaborar con los jóvenes. Y por supuesto, y como les digo, ahí está mi correo, yo voy a proporcionar las fuentes y este archivo. Bien, gracias doctor Serna y gracias a todos ustedes Un jóvenes por estar abrazo. ahí escuchándonos. Un Gracias abrazo, un nuevamente y fuerte abrazo. bendiciones, bendiciones José Manuel. Igualmente, Jorge.